Muy buenas tardes, mi nombre es Luis Fernando García, soy director de R3D, la Red en Defensa de los Derechos Digitales, y me acompañan Ana Cristina Ruelas, directora de Artículo 19, Oficina para México y Centroamérica, y Juan Manuel Casanueva, director de Socialtic. Vamos a leer un comunicado en dos partes, y después haremos algunos comentarios adicionales y esperamos también sus preguntas, ¿no? Además, el comunicado que vamos a leer está en físico, se les va a ser entregado, además de que se les va a ser enviado por correo electrónico. WhatsApp y el Citizen Lab de la Universidad de Toronto han revelado el día de hoy que más de 1.400 personas en al menos 20 países alrededor del mundo fueron atacadas con el malware Pegasus mediante la explotación de una vulnerabilidad en la plataforma de mensajería instantánea WhatsApp. Se identificaron más de 100 integrantes de la sociedad civil, periodistas, activistas y personas defensoras de derechos humanos atacados por esta vía. A inicios de mayo de 2019, WhatsApp descubrió una vulnerabilidad que permitía a un atacante infectar un teléfono a través de una llamada de voz. El código malicioso fue desarrollado por la empresa israelí NSO Group, a quien han responsabilizado por el incidente. Bajo este método de ataque, el malware se ejecutaba sin importar si el usuario respondía o no a la llamada. Al instalarse en un dispositivo, Pegasus tiene el acceso a todos los archivos, mensajes de texto, llamadas, contraseñas y datos almacenados. El malware también accede a la geolocalización en tiempo real del equipo, así como a la activación remota del micrófono y cámara. De este modo, una vez comprometido el teléfono, el atacante puede alterar el historial de llamadas para que su infección pase desapercibida. Tras descubrir la vulnerabilidad, el equipo de WhatsApp publicó un parche de seguridad el 13 de mayo, por lo que los usuarios que cuentan con una versión actualizada del software ya no son susceptibles de ser atacados bajo este método en específico. Dentro de los datos que ha revelado WhatsApp sobre el alcance de estos ataques, destaca la detección de un número de objetivos en México durante los meses de abril y mayo de 2019. La empresa no ha revelado la cifra exacta ni la identidad de las personas afectadas, pero ha indicado que les ha enviado una notificación el día de hoy para informarles sobre la alta probabilidad de haber sido blanco de un ataque con Pegasus. Le paso el micrófono a Ana Cristina. Ante estas revelaciones, las organizaciones expresamos nuestra preocupación por la continuación del uso del malware Pegasus en México, sobre todo frente a los antecedentes de abuso en contra de periodistas y defensores de derechos humanos, cuyos casos permanecen hoy en la impunidad, así como la ausencia de una regulación adecuada para impedir que este tipo de tecnologías sean abusadas y garantizar la rendición de cuentas. Asimismo, cabe señalar que en febrero de este año, la Fiscalía General de la República informó al Instituto Nacional de Acceso a la Información, Transparencia y Protección de Datos Personales sobre la supuesta desinstalación de Pegasus de los equipos donde se operaba. Por lo tanto, hacemos un llamado para que el gobierno federal clarifique y transparente cuáles son las autoridades mexicanas que han adquirido y usado Pegasus, así como las medidas de control que en su caso han sido implementadas para evitar que sean utilizadas de manera ilegal y para evitar la impunidad de casos de abuso. De la misma manera, frente a los múltiples abusos documentados alrededor del mundo, sobre todo en contra de personas periodistas y defensoras de derechos humanos, hacemos eco al llamado del Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Organización de las Naciones Unidas, David Kaye, al que se ha unido WhatsApp el día de hoy en torno a la necesidad urgente de una moratoria a la adquisición y uso de estas tecnologías de vigilancia hasta que se establezcan marcos regulatorios que cumplan con los derechos humanos. Al respecto, recordamos que desde el año 2018, los relatores de las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recordaron a México la aprobación de una serie de reformas legislativas con el fin de garantizar controles judiciales a la vigilancia, la transparencia en el uso de estas herramientas y el debido proceso para aquellos que hayan sido objetivos de las mismas. En este sentido, reiteramos nuestra disposición para colaborar
en la pronta implementación de la recomendación para emprender una reforma al marco legal que regule la compra y utilización de herramientas de vigilancia gubernamental. Igualmente, insistimos en la exigencia de que se atienda la recomendación hecha por los relatores sobre la necesidad de garantizar una investigación imparcial e independiente en los casos previos de espionaje en contra de activistas, periodistas y personas defensoras de derechos humanos. Las organizaciones apreciamos el esfuerzo que ha realizado WhatsApp por las acciones tomadas para esclarecer y proteger a las personas usuarias de sus servicios. También reconocemos la voluntad de sumarse al urgente llamado global para frenar y prevenir abusos cometidos por el uso opaco, ilegal y sin rendición de cuentas de estas tecnologías. La afrenta que empresas como NSO Group representan para los derechos humanos requiere de la colaboración y el compromiso de todas las partes. Por último, extendemos una invitación a las personas notificadas por WhatsApp para que se pongan en contacto con la Red en Defensa de los Derechos Digitales, con Artículo 19 Oficina para México y Centroamérica y o con SocialTIC en caso de que consideren un incidente como un abuso a sus derechos y deseen emprender acciones posteriores. Muchas gracias. Y nos gustaría hacer dos acotaciones y recordatorios más una perspectiva técnica. Uno tiene que ver con recordar que justamente este tipo de tecnologías son utilizadas hoy y que también catalogadas como tecnologías para la ciberguerra por dos de sus capacidades más importantes. Lo primero tiene que ver con que utilizan y dedican mucho talento humano y millones de dólares para identificar vulnerabilidades para poder entrar a los sistemas operativos o a través de programas sin su detección y que hace muy sigilosa su acción. De ahí que la detección por parte de WhatsApp y en su momento de 2016 la detección por parte de Apple en cuanto a esas vulnerabilidades son fundamentales para cerrar la puerta de entrada a estos virus, pero no exime de que pueda haber otro tipo de puertas traseras que sin el conocimiento de esos fabricantes y empresas de tecnología pudieran estar infectando a diferentes teléfonos iPhone o Android con el virus Pegasus. Lo segundo que me parece importante recalcar es que las capacidades de este virus son muy intrusivas, pueden tomar control básicamente de un teléfono. Y si recordamos justamente los casos ya documentados previamente en el contexto mexicano son de uso selectivo, es decir, que se contratan a través de un proceso de licenciamiento para atacar, para espiar a individuos específicos y no es de naturaleza masiva. No obstante, el daño es muy profundo, pues se afecta la persona, la información que se tiene ahí, tanto laboral como personal, y de ahí que extendemos el llamado para que se acerquen a cualquiera de esas organizaciones para hacer una identificación mucho más precisa y también tener un acompañamiento más integral de lo que pudiera necesitarse en su contexto. Y solamente quiero agregar un par de cosas para que queden bastante claras. El día de hoy, hace unas horas, WhatsApp emitió una opinión en el diario Washington Post y dentro de esa opinión, donde da su postura frente a estos ataques que han sufrido por parte de NSO Group, también se publica y se hace público que presentaron una demanda en contra de NSO Group. El texto de esa demanda es público y se encuentra disponible en inglés en la página de Washington Post. También lo estamos, si no es que ya lo hemos compartido en las redes de R3D. Y en particular en los párrafos 42 y 43 es donde se menciona que entre 29 de abril de 2019 y el 10 de mayo de 2019 fue que NSO Group utilizó e infectó a aproximadamente 1.400 personas a través de WhatsApp, y justamente se menciona que esos usuarios, o una parte importante de esos usuarios, primero son abogados, personas defensoras de derechos humanos, personas periodistas, activistas, diplomáticos,
agentes gubernamentales de alto nivel, así lo menciona la demanda, y se menciona que los usuarios atacados tienen números de WhatsApp que tienen un código de país de algunos países, no solo se mencionan algunos, se menciona a Bahrein, a Emiratos Árabes Unidos, se menciona a México. En otra publicación, tanto WhatsApp como Citizen Lab, ellos mencionan que se habrían encontrado casos de abuso, más de 100 casos de abuso en al menos 20 países. No tenemos en este momento, no hay información pública en este momento de que haya esos casos de abuso en México, pero no podemos descartarlos. Lo que sí se ha quedado evidenciado el día de hoy es que Pegasus siguió siendo utilizado al menos entre 29 de abril de 2019 y 10 de mayo de 2019, lo cual es un hecho muy relevante y que creemos que implica la necesidad y la responsabilidad del gobierno federal de explicar quién dentro del gobierno federal, si es que es dentro del gobierno federal, está usando este malware Pegasus. Si no es el gobierno federal o no es la Fiscalía General de la República, la cual, por cierto, como mencionamos en el comunicado, en febrero le dijo al INAI que ya habían supuestamente desinstalado Pegasus, esto se tiene que aclarar. Entonces la Fiscalía tendría que aclarar si son ellos los que siguen operando Pegasus, el gobierno federal tendría que aclararlo, o en su caso los gobiernos locales, y si fuera el caso también sería muy importante, o en su caso emprender una investigación independiente y exhaustiva para determinar quién en México está atacando a mexicanos con Pegasus, ¿no? Y la otra cuestión que me gustaría rápidamente mencionar es por qué también es muy relevante este tipo de ataque. Como recordarán, hace un par de años hemos venido revelando casos de estas tres organizaciones junto con Citizen Lab de espionaje con Pegasus, que el método de infección implicaba el envío de un mensaje SMS y el darle clic a un enlace que venía en ese mensaje. De esa manera es como detectamos gran parte de los casos, en donde detectamos el mensaje, lo analizamos y pudimos vincularlo con el NSO Group. Este método de ataque es particularmente problemático porque no depende que la víctima le dé clic a nada. Te hacen una llamada de WhatsApp a las 3 de la mañana, perdida, tú tienes que contestarla, e inmediatamente se infecta el dispositivo con Pegasus y se utiliza ese poder y ese poder que se tiene sobre el teléfono para borrar la evidencia de esa llamada. Entonces, los riesgos de abuso de este método de infección son todavía mayores de los riesgos de abuso del método de infección que previamente habíamos identificado. Y es por eso que insistimos y redoblamos el llamado a que se cumpla con la recomendación que ya han hecho varios organismos internacionales de derechos humanos, incluyendo el relator de libertad de expresión de Naciones Unidas, de la necesidad de un marco legal bastante robusto para evitar estos abusos con estas tecnologías que son tan fáciles de ser abusadas, y que hasta en tanto no existe esa regulación, es indispensable que se cese en la utilización de los mismos por estos riesgos que estamos viendo y que seguramente en los próximos días se irá revelando algunos nombres de estas personas, de estos activistas, de estos defensores de derechos humanos alrededor del mundo que han sido atacados con esta tecnología. Eso sería todo por ahora y esperamos sus preguntas. Hola, buenas tardes. Rodrigo Riquelme, del periódico El Economista. Quiero preguntarles si en este momento no tienen ningún indicio del financiamiento que tiene Pegasus ahorita, como en estas operaciones en el país. Y mi segunda pregunta es, estoy un poco confundido. WhatsApp demandó a NSO Group, pero no sé si los ataques fueron producto de NSO Group o hay un gobierno detrás de la herramienta. No sería, esto tal vez sería una pregunta para WhatsApp, pero no sería más indicado demandar al gobierno mexicano o al gobierno de Bahrein. ¿Puedo contestar la pregunta? En la demanda, ¿por qué se hace a NSO Group? Porque se detecta que hay una responsabilidad de NSO Group en la infraestructura prestada. Y ahí se detallan varias participaciones que NSO Group tiene directamente en el hecho del espionaje. Pero sí, si las dos cosas son correctas, tanto NSO Group tiene una responsabilidad y una participación directa en los casos de infección, pero por supuesto que detrás el operador final es un gobierno, que en este caso WhatsApp, hay que preguntarle si está planteando eventualmente hacer una acción legal en ese sentido.
pero sí, sin duda, NSO sostiene que esta herramienta únicamente se vende a gobiernos. Sin embargo, la demanda de WhatsApp va en el sentido de que NSO Group tiene una responsabilidad en sí misma porque ayudó y digamos, de una manera conjunta con los intereses de sus gobiernos, está facilitando estos ataques contra activistas y defensores de derechos humanos. Hola, buenas tardes. Respecto a la otra parte de la pregunta sobre las contrataciones, es importante decir que esto es muy relevante porque para nosotros había un compromiso por parte del gobierno federal de que ya no se estaba utilizando Pegasus. Como lo mencionó Luis Fernando, la Fiscalía, que era la autoridad que había declarado que sí contaba con Pegasus, se comprometió después del procedimiento ante el INAI a desinstalar Pegasus de sus computadores. Y ahora esta revelación lo que nos dice es, en un periodo de este año, del 2019, es decir, ya en este gobierno, hay números o ladas que vinculan a México. Y eso es lo que es preocupante. Quiere decir entonces, a lo mejor no puede ser del gobierno federal o del gobierno estatal, no sabemos, de cualquier autoridad, pero por eso estamos exigiendo transparencia y verdaderos controles, porque nosotros estábamos en el entendido de que ya habíamos logrado que no se volviera a utilizar este tipo de malware, y que además, antes de volverse a comprar malware o parecidos a Pegasus, habría una legislación que generara controles y prohibiciones para que volviera a ser utilizado de la manera en la que fue utilizado y se denunció en 2017, perdón, 2017.